Grabar. Ok. Bueno, creo que ahí está. Y creo que está grabando. Buenas noches a todos. Sí. La semana pasada estábamos hablando de Adán y la creación de Adán y Eva. Vamos a mirar. Y estuvimos en ese diapositivo. Dijimos, Dios colocó a Adán en un huerto especial, el Edén, y lo puso como mayordomo sobre toda la tierra. Pero entonces tenemos que preguntar, ¿qué es un mayordomo? ¿Qué saben Eh, ustedes? Tomás, ¿Sí? Tomás, Pero, Tomás, estás presentando PowerPoint, pero no la presentación, o sea, estamos viendo el PowerPoint del programa, Ok, no la diapositiva. vamos a intentarlo otra vez. ¿Ya? ¿Cierto? ¿Ya sí está? sí, ahora sí, ya. Ok, bien. Ahora sí. Bien, estamos hablando de Adán y Eva. Dios puso a Adán y Eva como mayordomos sobre toda la tierra. Eso vimos en el pasaje de la semana pasada. ¿Qué es un mayordomo? ¿Alguien me puede ayudar? Alguien que administra la propiedad de otro. De otro. Muy bien. ¿Es nuestra la tierra? No, señor, no es nuestra. No, no es nuestra. Somos mayordomos. En un sentido, Dios nos dio esto, pero como mayordomos. Es nuestro, pero no es nuestro. O sea, somos hijos de Dios y somos herederos de lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos, pero realmente eso es de Él. Y Él es el soberano sobre toda la tierra y el universo. Y nosotros estamos administrando lo que Él nos ha dado. Y tenemos que ser buenos administradores. Todavía somos mayordomos sobre la tierra y tenemos que cuidarla. En ese entonces Dios le proveyó un hermoso hogar, el huerto de Edén, y también le brindó compañía, siendo que Dios y el hombre conformaron una familia. Dios siendo el Padre y el hombre como su hijo, pues igual que los ángeles, Adán era un hijo de Dios. Eso vimos en Lucas 3:38 la semana pasada. Dios tenía muchísimos hijos con todos los ángeles que hizo, pero aún así creó al hombre. Dios es relacional y los lazos estrechos son algo que le gusta experimentar y compartir. O sea, en un sentido no le era suficiente todos esos ángeles. Él quería algo más. Entonces hizo otros hijos, otro tipo de hijos. Todos los ángeles, millones y billones de ángeles que él hizo, y todavía quería algo diferente. Entonces nos hizo a nosotros, los seres humanos, en forma física, mientras los ángeles tienen una forma espiritual. ¿Por qué Dios hizo tantos? Porque Dios es relacional y le gusta relacionarse con otros, quiere compartir con hijos. Y no es que Dios simplemente quiere compartir con otros, Él quiere compartir con los que son sus propios hijos. Con hijos se puede relacionar de una manera mucho más abiertamente, más estrecha. ¿Qué hace Adán? ¿Qué hace que Adán sea distinto a los ángeles de Dios? ¿Qué capacidad tiene Adán hoy nosotros que los ángeles no tienen? ¿Alguna idea?
somos diferentes que los ángeles, pero ¿en qué manera? Ya mencioné una. Nosotros somos físicos y ellos son espirituales, pero estoy buscando algo de base de eso que es diferente a lo que he dicho. ¿Qué capacidad tiene Adán y Eva que los ángeles no tienen? ¿Alguna idea? Pues yo creo que nosotros, Dios nos dio la capacidad de reproducirnos, a los ángeles no. Muy bien, Ángela. Exactamente. Jesús dijo que los ángeles, que cuando estamos en el cielo, seremos como los ángeles, eh, sin casarnos, es decir, eh, realmente sin reproducirnos, sin casar porque no se puede reproducir. No hay razón de hacerlo si no hay reproducción. Dios hizo todo la vida en la tierra con la capacidad de reproducir, no solo Adán y Eva, las plantas, todos los animalitos y animales pueden reproducir y nosotros también. Eso es lo que hace distinto el mundo físico que vive del mundo espiritual que también vive. Es la capacidad de reproducirnos. Entonces, Dios hizo millones y billones de ángeles porque no podían reproducir, entonces le tocó hacerlos todos de una. Pero hizo solo dos hombres, el hombre y la mujer, porque pueden reproducir y entonces podían empezar a reproducir y luego llegar a tener billones y billones de ellos eventualmente. Alguien lee Génesis 2, 18 al 25, por favor. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombres a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bien. Vamos a desglosar ese texto poco a poco. Primero mirando el hecho de que Dios hizo también a Eva. Vamos a hablar de Eva, de Adán y de algunas otras cositas en todo ese pasaje. Entonces, Dios tomó su tiempo para formar a Eva, igual como hizo con Adán. Eva es el ancestro de todos los seres humanos, igual como su esposo Adán. Ella fue hecha en el huerto y junto con Adán, suena con Canadá, pero no, con Adán, fueron los mayordomos de la tierra. Si Adán era el hijo de Dios, es lógico concluir que Eva también fue la primera hija de Dios. Dios no hizo el hombre en su imagen y no la mujer. Hizo también la mujer a su propia imagen.
Por eso se llama varona. Por eso se llaman ambos los hombres. O el hombre se refiere al hombre y la mujer, la humanidad también. Entonces, ambos tenemos mente, voluntad, sentimientos, la capacidad de hablar, inteligencia, etc. Entonces, primera hija de Dios. ¿Qué significa ser hijo de Dios? Sin entrar en el Nuevo Testamento, no estamos hablando de nacer de nuevo. ¿Qué significa ser hijo de Dios? Permíteme hacer la siguiente pregunta, pero quiero cimentar esa pregunta muy bien. Dice que Adán fue hijo de Dios. Dije que Eva también es hija de Dios. ¿Qué significa eso? Ser hijo de Dios. Siguiente pregunta para ayudarnos con la primera. ¿Qué factor determina el ser hijo? O mejor dicho, ¿cómo se sabe si alguien es el hijo físico de uno? Ahora con esa segunda pregunta, de pronto podemos empezar la charla, las respuestas. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo responder a esa pregunta? ¿Cómo se sabe si alguien es tu hijo? ¿Porque se parece? Ajá. Ok. Las características de uno. Por el ADN. ADN. Muy bien. Esas dos cosas. La ADN es la prueba de ADN es 100% seguro. Si alguien sale como tu hijo por ADN, tómalo por seguro, es tu hijo. Pero podemos también hablar de las características. Yo soy hijo de James y Dolores McCoy. Y tengo características de ambos. No soy igual a ninguno de los dos, no soy una mezcla pura de los dos, pero salí de ellos y por eso tengo algunas características de ellos. Y también tengo su ADN. Tengo la ADN de mi papá y mi mamá. Entonces, ¿cómo se puede saber si uno es hijo de Dios? Entonces, vamos a mirar esa pregunta aquí. El ADN es lo que hace a una persona ser hijo biológico de otra persona. ¿Cuál ADN nos ha transferido Dios como muestra de que somos sus hijos, siendo Él espíritu? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué nos ha dado Dios como muestra que podemos apuntar y decir, mire, somos sus hijos porque somos esto y lo otro, etcétera? En la creación dice que sopló en el hombre aliento de vida, su espíritu. Espíritu. Él nos dio espíritu y por medio de darnos espíritu nos dio, eso produjo, creo, alma. Y el alma es mente, emociones y voluntad. También tenemos la capacidad de comunicarnos como Dios. Y entonces, en todo eso, ahí está la ADN, la imagen de Dios en nosotros. Igual los ángeles tienen la ADN de Dios, de pronto un poco distinto a nosotros. De pronto no sienten tantas emociones como nosotros. Yo creo que el pecado hace que nuestras emociones sean más fuertes, y siendo que los ángeles no sienten, la culpa del pecado, no se carguen de emociones negativas como nosotros. Y son más poderosos en algunas maneras, pero
hay cosas que nosotros tenemos que ellos no tienen. Como ya mencioné, la habilidad de reproducirnos. Y eso también Dios se reprodujo en el hombre. Dios dio vida al hombre. Se reprodujo al ángel y al hombre. Ambos tienen su imagen. El ángel no puede reproducir. El hombre sí. Pero el hombre no tiene la capacidad de dar vida a algo que no lo tiene. Y en ese sentido no somos como Dios. Ángeles, creo que ni ángeles pueden hacer eso. Bueno, seguimos. Entonces ahí tenemos en forma de masa ángeles que pues no fueron hechos de masa, pero el hombre sí, de barro, y la mujer no tanto de barro, pero ahí tenemos a su representación de forma sin vida, pero Dios dice, nos dio de su esencia cuando le sopló aliento de vida en la nariz. Nos dio de su naturaleza a darnos un espíritu semejante al suyo. Y en el proceso nos dio su imagen, lo cual no es algo físico, sino en esencia es algo espiritual. La vida es algo realmente más espiritual que físico. Y es interesante que la tierra está llena de vida. Entonces significa que la tierra está llena de algo más espiritual que físico en realidad. El ADN es un patrón y al igual Dios nos dio una mente para poder contemplar y expresar la sabiduría de Dios. Nos dio una voluntad para poder escoger. Nos dio emociones para poder sentir. Nos dio espíritu para conectarnos con Él y la capacidad de hablar para poder hablar con Él también. Y así con todo eso, comprender algo del amor de Dios. Mente, voluntad, emociones, espíritu eterno es el patrón vital que Dios nos dio de Él que nos hace sus hijos. Ahora alguien por fin lee Génesis 2:18. Yo. Dice, y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Muy bien, vamos a descansar un rato sobre esa parte de la cita que estamos leyendo. ¿Quién decidió que Adán necesitaba una ayuda idónea? Dios. Dios decidió eso, muy bien. No fue Adán. No es que Adán estaba orando, Señor, por favor, deme una esposa. Adán no estaba desesperado para una esposa. Fue Dios que lo vio y dijo, hay algo que sería más perfecto si tuviera. Sería mejor que tuviera su otro lado del limón. Otra mitad. Entonces Dios decidió que Adán necesitaba ese otra mitad del limón que Dios declaró una ayuda idónea. Idónea es idóneal, perfecto para ayudar al hombre. Dios le preguntó a Adán si quería una esposa. Dijo, oye Adán, ¿qué piensas? ¿Te gustaría o no? Dime tu opinión, Adán. No, Dios no le preguntó. Él tomó la decisión que era lo que él necesitaba. Eso muestra que Dios es todavía soberano sobre el hombre. No es que le hizo soberano sobre la tierra, le hizo mayordomo. Dios sabe lo que es mejor para el hombre y decidió hacerle una compañera. Dios conoce nuestras necesidades aún antes de que las experimentemos, pero Dios no le hizo
la compañera en este mismo instante. En los siguientes versos nos cuenta cómo y cuándo fue creada Eva. Recuerden, sin embargo, que ambos fueron creados en el mismo sexto día de la creación. Entonces, Dios puso a Adán a dar nombre a los animales. No tenemos que volver a leerlo. Creo que recordamos que Dios le hizo eso. Eso como parte de ser mayordomo de la tierra, Dios le puso a dar nombre. Ahora, eso muestra cuán inteligente era ese hombre Adán. Solo dar nombre a los aves. 8.700 aves. Aproximadamente 4.500 especies de mamíferos. Cada uno distinto, cada uno que necesita su nombre. Y Adán estaba dando un nombre a cada uno y dando un nombre distinto. No dijo gato y luego olvidó y llama a otra cosa gato. Él tuvo que dar un nombre distinto, recordar cada nombre, para que luego cuando vio el gato, dijo, ese es gato, porque yo recuerdo que le dio ese nombre. Después de haber dado tantos nombres a tantos animales que para mí yo hubiera necesitado mi computador para anotar cada cosa. Él tuvo un computador ahí en el cerebro que Dios le dio. Dios le dio una inteligencia grande. Ahora, Dios estaba nombrando las cosas que él hacía durante la creación. Entonces, ¿por qué le dio ese trabajo a Adán ahora? Sí, mayordomo, pero entonces, ¿qué está haciendo Dios ahí? Dios está involucrando los suyos, es decir, su hijo, en lo suyo. Entonces, Dios estaba dejando a este que era su hijo, no solo mayordomo, pero también hijo, estaba dándole el trabajo de él para involucrarle en lo de él. Dios hace eso con sus hijos, nos involucra en lo suyo. Y eso es genial. Nos está involucrando también en la salvación del mundo, al ponernos a ser los testigos de él y llevar el evangelio al mundo. Yo tengo una pregunta. Ajá. Vemos a Adán ahí, y pues en ese tiempo a los hombres no se le da el espíritu como lo tenemos ahorita, que lo tenemos siempre. Adán, para colocar los nombres, creo yo que tendría el espíritu de Dios para tener sabiduría, porque pues en momentos de Adán lo pierde cuando peca, ¿no? Entonces, Muy Adán bien. tendría el espíritu. Muy bien. Eso es exactamente cierto. Y esa pregunta ya viene pronto. Así que ya tenemos la respuesta y no tenemos que tratar la pregunta tanto. Dios ya estaba en contacto con el hombre. Entonces, siendo que estaban en perfecta comunicación y comunión juntos, como era hijo de Dios, recibía la ayuda de Dios para dar nombre a esos animales. No estaba, digamos, solamente sacando nombres del aire. Dios le estaba ayudando. Esa es la pregunta. Ahí está. Entonces, seguimos. Dios sabía de la necesidad del hombre, de una compañera, cuando primero lo hizo. Entonces, ¿por qué le hizo faltando pareja? Todos los otros animales, cuando les dio nombre, Adán se dio cuenta, mire, hay hembra y macho. Mire, hembra y macho, macho y hembra, hembra, macho, macho, hembra, macho, hembra. Pues no vamos a hablar de los gusanos de la tierra, porque eso es otra cosa. Pero de los animales grandes, los mamíferos, siempre veía hembra y macho. Y él dijo, de pronto le causó curiosidad, ¿dónde está mi hembra? Porque yo soy macho. ¿Por qué Dios le hizo faltando pareja?
no podemos responder esa pregunta sacando de la Biblia, porque la Biblia no dice. Pero quisiera pensar y ponerles a pensar, ¿qué creen ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que él lo hizo para que Adán tuviera o sintiera la necesidad de estar acompañado de uno de su misma especie. Muy bien. Que Dice sintiera la que necesidad. A veces Dios hace eso, ¿no? Dios nos deja sin tener para poder sentir la necesidad de algo y luego apreciar ese algo aún más cuando ya lo tenemos. a mí se me ocurre que el Señor hizo solo a Adán porque lo hizo a imagen suyo y Dios estaba solo antes de toda la creación y no necesitaba de nada ni de nadie. Entonces así hizo a Adán a imagen suya. Él pudo ver la diferencia entre, o sea, el hombre pueda distinguir lo que es Dios estar solo. Él era solo suficiente y nos hizo a nosotros. Entonces, el hombre sí necesitó ya después una compañía. No tiene, en esa parte que Dios al comienzo le había dado, el hombre termina buscando o Dios le termina dando como un complemento, no sé, en la mujer, porque el hombre no puede, solo el hombre no es suficiente, en cambio Dios sí es suficiente solo. Wow, qué chévere. No lo había pensado así, pero sí estoy de acuerdo contigo. Muy genial. Sí, señora. Vamos a seguir. Dios sabía que al hombre le haría falta una compañera y tal vez lo dejó sin compañera por un tiempito para que pudiera notar, como dijimos, sentir que todos tenían pareja. Sin embargo, no es como que se achantó al ver a los machos con las hembras y él sin pareja. Adán estaba completo y no necesitaba a la mujer para hacerle sentir completo. Pero Dios quería, dentro de su plan, regalarle una ayuda humana, la unión de familia, donde podría experimentar unión y amor con alguien más, alguien como él. Bien. Entonces Dios creó a la mujer. Alguien, por favor, lee Génesis 2, 21 al 23. Por eso Dios hizo que el hombre se quedara profundamente dormido. Y así, mientras éste dormía, Dios le sacó una de sus costillas y luego le cerró el costado. De esta costilla Dios hizo una mujer. Cuando se la llevó al hombre, éste dijo: esta vez tengo a alguien que es carne de mi carne, hueso de mis huesos, la llamaré hembra, porque Dios la sacó del hombre. Muy bien. Entonces, la creación de la mujer, ¿cómo era? Dios le hizo dormir para sacarle una costilla para con eso hacerla a la mujer. ¿Por qué sería que Dios la hizo del hombre? ¿Qué piensan ustedes? ¿Han ido a suficientes matrimonios para saber? Para que fueran una unidad luego. Muy bien. Para mostrar que ella había salido de él, entonces era parte de él. Y así se hace una sola carne, una unidad. Dios la hizo del hombre probablemente para que el hombre se diera cuenta que era especialmente para él. Un regalo especial se cuida. Adán estaba muy contento y agradecido. Además, la costilla era una parte de Adán que Dios sacrificó para formarla. Adán se dio cuenta de su pérdida y que Dios usó su costilla para hacerlo. Eso la hizo aún más especial para él.
y Dios lo hace administrador de la tierra. Eso hemos visto antes en Génesis 1, 28 al 30. Pero entonces, alguien por favor lee Salmo 8, 3 al 9. Y perdón por sacarles de Génesis, pero sí, toca ya abrir al centro de la Biblia Salmo 8, 3 al 9. Porfis. Salmo 8. 3 al 9 Sí. dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyos, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Muy bien. Nos habla de la mayordomía de la tierra que tenemos como hombre. Y no solo dice Adán, eso fue dado al hombre. Y entonces todavía lo tenemos. Eso no es algo que se perdió. Pero vamos a ver en la siguiente lección que sí se perdió algo ahí. Bien. Más allá que la tierra es muy difícil administrar. No podemos administrar las estrellas, las lunas, los otros planetas, pero podemos administrar esta tierra que Dios nos dio. Entonces, Dios le encargó al hombre, volviendo. Dios le encargó al hombre, su hijo, la administración de la tierra. No porque él no podía o porque iba a morir, sino para involucrar a sus hijos en lo suyo. Además, como Dios amaba a sus hijos, Adán y Eva, deseaba enseñarles cómo hacer cosas y cómo cuidar lo recibido. Es un punto importante. Dios nos puso a cargo, pero también quería enseñarnos cómo cuidar las cosas. Y es probable que Dios estaba enseñando a Adán y Eva ahí en el huerto, cada día, cosas nuevas, cómo cuidar la tierra y sobre lo que habían recibido. No dio esa responsabilidad de gran honor a los animales, pues no tienen la imagen de Dios. Y por eso no son suficientemente capaces de realizarlo. Este mundo tampoco fue hecho para los ángeles y por eso no fueron puestos como sus mayordomos. Fue dado al hombre. El primer matrimonio. Alguien por favor lee Génesis 2, 23 al 24. Sí vamos a leerlo de nuevo. ¿Quién nos ayude? Este dijo, esta vez tengo a alguien que es carne de mi carne, hueso de mis huesos, la llamaré hembra porque Dios la sacó del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo. Muy bien. En realidad, eso fue el primer matrimonio. Dios entregó al hombre, esa mujer. De pronto era un momento especial que Dios quería que tuviera y que no, y por eso tampoco hizo a la mujer de una para el hombre. Y se levanta y ahí está.
De pronto, como Aida estaba diciendo, quería que Adán tuviera un momento para contemplar a su creador antes de conocer a su ayuda idónea. Entonces ahí llega la ayuda idónea y también le ayuda a contemplar a su creador, disfrutando a ella. Se unieron. Fue la unión que Dios hizo. La mujer para él, para el hombre. Y vivían en un mundo perfecto. Alguien por favor lee Génesis 1, volviendo un poco, 29 al 31. ¿Qué nos dice? ¿Quién nos podría ayudar un poco aquí? Yo le voy a leer acá. Listo, ¿quién? Entonces dijo Dios, miren, les he dado todas las plantas con semillas que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo, es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el sexto día. Muy bien. Dios miró todo lo que había hecho al final de la creación con el hombre siendo el final. Y Dios dijo que era muy bueno. Esa es la perfección de Dios. Vivían en la perfección de Dios o la perfección que Dios les hizo, les dio. En un mundo perfecto. Y ellos también siendo dos seres inocentes y en un sentido perfectos. Sin pecado, o por lo menos sin el conocimiento del pecado. Y viviendo en una relación con Dios. Pues vamos a hacer como una lista. Vivían en un verdadero paraíso. Entre todo lo que tenían. Estaban en un huerto lleno de árboles frutales. Chévere. Solo tienes hambre, ves un árbol, tiene fruta, bajas la fruta y comes. Y ya. No tenían que preocuparse por la comida. Vivían en un paraíso porque los animales no les hacían daño. Habían animales con dientes feroces y una apariencia feroz, pero no fueron feroces con Adán y Eva. No les hacían ningún daño. Y no había espinas. Imagínate caminar por la selva desnuda y con espinas. No me gustaría, pero el paraíso existía, era perfecta y no tenía eso, y entonces siendo desnudos podían caminar sin preocupación. Hoy día ya hay tantas cosas por ahí que olvídalo. El trabajo no era arduo, no era difícil, era suave. Una rama se había caído, pues cógelo y tíralo por un lado. El árbol está dañadito, pues rómpelo y tíralo por un lado. Eso era cuidar el huerto. No había que cavar huecos o Dios iba enseñándoles las cosas que tenían que hacer.
poco a poco, y ahí no era difícil, no como ahora. Y no tenían problemas de pareja. Genial. No hubo argumentos y peleas entre ellos. Súper. Y no hubo necesidades económicas. Genial. Qué chévere. No tenían que preocuparse por cómo iban a pagar. Y no había enfermedades ni muerte. De pronto la mejor de todos hasta este momento en la lista. No hay enfermedades, no hay muerte hasta este momento. Teóricamente, ni los hombres ni los animales se comían entre sí. Genial. Aunque digo teóricamente porque sospecho que los peces sí se comían entre sí. Yo no puedo imaginar un mundo acuario donde los peces no se comían entre sí. Era parte del ciclo probablemente aún en ese momento. Pero los animales grandes, los mamíferos, la teoría de los científicos cristianos es que no se comían entre sí todavía. Lo más importante, y lo más importante de toda la lista es esta. Tenían una relación plena con su creador. Plena, estrecha, abierta, perfecta. Déjame explicarlo de esta manera que probablemente algunos han visto. Tuvieron una conexión, puente entre Dios y ellos, donde estaba abierta y se podía comunicar entre el uno y el otro sin problemas. Una relación perfecta. Eso es el final de esa lección. A ver cómo vamos. Sospecho que mejor no intentar iniciar la siguiente lección esta noche. Vamos a dejarlo para contemplar qué sigue después de toda esa perfección. Si quieren mostrar sus caras ahora, si alguien tiene alguna pregunta, inquietud, comentario, observación o apreciación que compartir. ¿Qué aprendieron? Me pareció interesante la parte del ADN que tenemos del Señor, que se refleja en el conocimiento y la sabiduría que por medio de su Espíritu Él nos ha dado, ¿no? Y que es nuestro Espíritu el que se comunica con el Señor. Muy bien. Gracias. ¿Algún otro comentario? Guillermo. También aprendimos que precisamente Dios hizo todo tan perfecto. Pues todo lo que leímos ahí que no había necesidad de sufrir, de trabajar por un alimento, sino que lo tenían todo ahí a la mano. Lo que querían, lo tenían porque Dios dio absolutamente todo. Desafortunadamente el pecado, por eso hoy nos toca sufrir para eso. Muy bien. Gracias. Nos muestra Ah. que Dios nos ama. Siga, Marlon. Hay algo muy importante, es el valor del Espíritu, ¿no? Porque hoy lo tenemos y nos ayuda a entender su voluntad. Ellos luchaban por tener el Espíritu. Y vemos cómo David rogaba porque Dios no le quitara ese Espíritu cuando pecaba. Entonces, ahora es muy valioso ese Espíritu que a veces no es valorado por nosotros como creyentes. Muy bien, buena observación. Conexión con hoy día. Siendo hijos de Dios, hemos recibido del Espíritu Santo y lo tenemos para ayudarnos y guiarnos igual que Adán y Eva. Cuando estamos en buena relación y conexión con Dios, eso tenemos de parte de Él. ¿Otra cosa que quieren compartir?
A mí me parece chévere y desalentador ver que el diseño de Dios es perfecto, entonces que podemos confiar en obedecer en el modelo que Él ha instaurado para la familia y también un abrebocas del buen gobernante que es, de la esperanza que vamos a tener cuando Él vuelva o estemos en su presencia. Muy bien. En la iglesia donde asisto han estado hablando de eso, de no dejar al lado el diseño de Dios para la familia, para el hombre y para la mujer. Es decir, hay mucha gente hoy día que están decidiendo no casarse, porque eso es de papá y mamá y de esa generación, pero para mí no me sirve. Y otros que están dejando el diseño de Dios, uniéndose hombres con hombres y mujeres con mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que confiar en el diseño de Dios para eso. Muy bien. ¿Alguna otra observación o cosa? Que desde el inicio Dios nos quiso hacer copartícipes de su creación. Muy bien. Nos hizo mayordomos y como hijos mayordomos, no solo mayordomos. Copartícipes. Muy bien. Gracias. Yo puedo ver cómo Él nos permitió, entre comillas, ser especiales en medio de su creación. La relacionalidad que podemos tener con Él y la diferencia que tenemos con los ángeles, diciendo que igual los ángeles están en como en un apartado diferente, pero aún así somos especiales en medio de todos, Sí, de toda su creación. muy bien. Y él nos ama como hijos. Y eso me dice que también que él ama a los ángeles. Es difícil, pero no se habla de eso tanto, ¿no? Pero él ama a todos los que son hijos de él. Pero el amor que demuestra a ellos es como distinto que el amor que muestra a nosotros, haciéndonos sentir por lo menos especiales, ¿cierto? Por lo que nos ha dado. Pues nosotros podemos mirarlo de esa manera, pero no hemos estado en el cielo para disfrutar todo lo que los ángeles recibieron allá. Bueno, eso algún día. Bien, Brian, muchas gracias a todos por participar esta noche. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias a todos también. Hasta luego. Feliz noche. Muchas gracias a todos. Gracias, chao. Gracias, Tomás, muy Gracias, amable. Tomás. Gracias, buena noche, buen descanso para todos. Gracias, lo mismo. El Señor los guarde. Gracias.